¿No sabes si dedicarte al trading o al dropshipping? Pues quédate en este vídeo que ahora mismo te lo explico. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Exactamente lo que estáis viendo en el vídeo es lo que muchos de vosotros tenéis en vuestra cabeza, porque me lo habéis pedido por Instagram. Entonces, para no ir respondiendo uno por uno, porque a cada persona según sus necesidades le estoy diciendo una cosa u otra, en este caso vamos a hablar sobre trading o dropshipping en rasgos generales. Vamos a intentar cubrir un poco todo lo importante sobre estas dos profesiones o estos dos modelos de negocio, y también pues desde mi punto de vista pues al final dar un poco una conclusión para que vosotros más o menos podáis escoger si tirar por A o tirar por B. Pero bueno, vamos a empezar un poco con las características principales en qué el trading es bueno y en qué el dropshipping es bueno, al igual que qué es malo del trading y qué es malo el dropshipping. En este caso vamos a empezar con el largo o corto plazo. El trading es una profesión 100% a largo plazo. Si quieres dinero rápido, y cuando digo rápido hago referencia a cuestión de 2-3 meses, es muy complicado ganar dinero. Te podría decir que podrías empezar a ganar dinero de forma constante con 5 o 6 meses, pero ya te digo yo que es muy imposible que con 1 o 2 semanas o un mes puedas ganar dinero con el trading. Así que te voy a recomendar que si estás pensando una profesión, un negocio digital a corto plazo, te dediques 100% al dropshipping. Con el dropshipping puedes ver resultados a corto plazo, puedes hacer una tienda, conseguir un buen influencer, hacer un influencer marketing cojonudo y conseguir unos resultados bastante satisfactorios, pero con el trading pues obviamente a largo plazo podrás conseguir buenos resultados, pero a corto plazo a nivel económico no te vas a beneficiar para nada. Entonces, resolviendo un poco esta pregunta, vayamos ya a la siguiente. ¿Qué tiene más salidas? ¿El trading o el dropshipping? Cuando digo salidas me refiero en el sentido de que, por ejemplo, te dedicas al dropshipping y te dedicas al trading por igual, pero de golpe te das cuenta que a lo mejor no es lo tuyo, pero has aprendido bastante y en este caso quieres dedicarte a ayudar a otras personas, o por ejemplo, si eres dropshipper y has conseguido unos resultados mínimos, pues tienes más salidas porque puedes trabajar en agencias de marketing, puedes trabajar por Fiverr, puedes trabajar para otro dropshipper, puedes tener muchas opciones. En cambio, cuando eres trader y llevas unos meses pero no has conseguido ser rentable y a lo mejor lo quieres dejar, no tienes otras salidas laborales. En este caso con el drop tienes mucha más experiencia y esto realmente pues aquí hay un punto de diferencia muy notable que creo que hace que el dropshipping esté un paso por encima del trading sin lugar a duda. Sigamos también con la disciplina. Desde mi punto de vista, creo que una persona que se dedique al trading tiene que ser una persona muy disciplinada, tener unos horarios muy estrictos, tener una constancia muy estricta y sobre todo no rendirse y trabajar día a día. Pensar en largo plazo, pero siempre día a día, es decir, no ves pensando en, bueno, ya lo haré mañana porque es largo plazo, lo dejaré para la semana que viene, sino que cada día es importante. Todo lo que hagas hoy no lo tendrás que hacer mañana, así que en este caso creo que tener más disciplina en el trading es lo que le va a hacer destacar. Así que si comparamos el trading con el drop, podemos decir que una persona que salga preparada con el dropshipping saldrá menos disciplinada que una persona con el trading. Así en rasgos generales, porque al final cada persona es un mundo, a lo mejor hay un trader que no es tan disciplinado y tiene buenos resultados, y también pues a lo mejor una persona que es un dropshipper súper disciplinado también está consiguiendo buenos resultados. Pero por norma general, si ponemos en comparación el trading y el drop, tienes que ser súper profesional con el trading, porque si no, no vas a conseguir nada, y con el drop, sin tener mucha experiencia, sin no ser una persona muy aplicada, puedes tener resultados sin ningún tipo de problema. Sigamos también por el tema de la experiencia, porque al final son dos negocios digitales y como negocios digitales tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero también es divertido o no es divertido el modelo de negocio. En este caso creo que el dropshipping es un modelo de negocio súper adictivo, en el sentido de que tú vas a montar tu tienda, vas a escoger el logo, vas a escoger lo que sería la imagen, vas a escoger el nombre de tu tienda, vas a escoger los proveedores, las fotos, etcétera. O sea, realmente es un proceso más divertido hacer una tienda
que, por ejemplo, ponerte a analizar gráficos. En este caso, yo creo que si ponemos una balanza, la diversión a la hora de llevar un negocio, que podría ser un dropshipping, o en este caso dedicarte al trading, creo que la balanza es 100 a 0. O sea, obviamente el dropshipping es mucho más divertido, y es por eso que para aquellas personas que sean jóvenes, que tengan 17, 16 años, aunque son menores de edad, os voy a recomendar 100% de que desarrolléis un dropshipping, porque tenéis la mentalidad un poco más creativa, podéis hacer cosas más divertidas y podéis conseguir mejores resultados. En cambio, si tenéis 15, 16 años y os ponéis a analizar gráficos, pensar que vais a competir con gente que está dedicándole horas y horas y horas al día, y gente de Wall Street, gente de China, gente de Japón, de Estados Unidos, de donde sea, que le están dedicando muchas horas al trading, y tú compites contra ellos. Entonces, en este caso, si tienes la suerte de poder dedicarte al dropshipping, yo sin lugar a duda lo recomendaría, ya que vas a ver resultados más a corto plazo, es más divertido, tiene más salidas y también requiere menos disciplina. Así que en este caso, pues yo creo que hasta el momento, sin lugar a duda, el dropshipping sería el modelo adecuado para muchos de nosotros, los emprendedores. ¿Pero por qué me estoy decantando por el trading? Pues básicamente porque el trading a largo plazo, como hemos comentado, te va a dar mucho más dinero, pero mucho más dinero que el dropshipping, y aparte del dinero, que al final es un segundo plano, como siempre he dicho, te va a dar mucha libertad. Porque con el dropshipping, si lo evolucionas a un e-commerce, por mucho que delegues, siempre vas a estar pendiente de los pedidos, de los clientes, de siempre innovar, siempre intentar dar lo mejor de la empresa, conseguir nuevos proveedores, nuevos productos. Es un no parar. Pero cuando eres trader, hay un momento que siempre es la rutina de siempre. O sea, analizas los mercados, colocas las operaciones, sacas el profit o sacas las pérdidas, y en este caso es una rutina que es muy fácil de llevar. La puedes hacer durante un par de horas al día y tener todo el día libre. Y eso realmente es lo que yo valoro. Yo no valoro ahora mismo tener más salidas, tener menos disciplina, que sea más divertido, que sea a corto plazo. Yo busco algo que a los 30 me pueda dedicar toda mi vida y que esté tranquilo a nivel económico, que tenga una estabilidad, que pueda viajar, que pueda conocer el mundo y también que pueda comerme entrecôtes cada día que me apetezcan. Así que bueno, más o menos hemos hecho un análisis, pero no un análisis súper profundo sobre estos dos modelos de negocio, sino dos análisis según mi experiencia sobre aquellos puntos más importantes a la hora de escoger un modelo de negocio u otro. Ya os digo yo que así, sin conoceros a muchos de vosotros, os voy a recomendar el dropshipping, pero si sois personas que habéis probado el dropshipping, os ha gustado, pero a lo mejor queréis ir un paso más hacia adelante, os voy a recomendar sin lugar a duda de que os lancéis con el trading. Si tenéis cualquier duda me la podéis poner en los comentarios, pero sobre todo si queréis que os responda rápido, me la ponéis en los comentarios de Instagram, me enviáis un mensaje directo y yo os voy a responder sin ningún tipo de problema. Así que bueno, familia, esto es todo. Como siempre, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.